Leamos la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14. Y dice de la siguiente manera: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. He titulado a este estudio con el nombre de Justificados solo por la fe. Justificados solo por la fe. Y primeramente definamos el concepto de justificación o justificados por fe. Cuando hablamos de justificación, es decir, cuando decimos que alguien ha sido justificado por Dios, quiere decir que Dios lo ha declarado justo totalmente. Es decir, lo ha declarado inocente de toda culpa, de todo error, de tal manera que esta persona es delante de los ojos de Dios perfecta, sin mancha, santo, irreprensible. Y como Dios no ve ninguna mancha, ningún pecado en esta persona, entonces no tiene ningún motivo de condenarlo, de derramar su ira sobre esta persona, porque ha sido declarada justa y justa de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Las mismas escrituras dicen que por la ofrenda de Jesucristo, todos nosotros, los que hemos creído en Jesús, fuimos hechos perfectos para siempre. De esto se trata la justificación. Y que esta justicia está basada no en lo que nosotros, los seres humanos, hayamos hecho, sino en la obra de Jesús. Es decir, que Jesús se lleva todo el mérito y por lo tanto toda la gloria, la honra, el poder, la sabiduría son para Él. El apóstol Pablo escribe con gran indignación, con gran tristeza, coraje, porque la iglesia de Galacia había empezado bien, habían recibido el Espíritu y la salvación, la justificación, solo por poner la fe en Jesús. Sin embargo, ellos se dejaron fascinar por algunos hombres judíos, quienes llegaron y les enseñaron cosas como lo siguiente: bueno, está bien, hay que poner la fe en Jesús, pero también hay que agregarle obras de la ley, como el circuncidarse. Entonces eso le molestó grandemente a Pablo, porque esta iglesia estaba volviendo nuevamente hacia atrás, hacia la ley. Y por eso en el capítulo 3 les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y aquí podemos observar eh,
que Pablo se dirige a ellos como desobedientes al decir, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y la verdad en este contexto bíblico es que la justificación, la justificación es recibida solamente por la fe y no por guardar las obras de la ley. Y Pablo les explica por qué no es por las obras de la ley o por qué no agregarle las obras de la ley, sino solo por la fe. Y lo va a decir en el versículo 10 del capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Y Pablo lo va a explicar posteriormente en el mismo verso, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir Pablo que ningún ser humano sobre la tierra tiene la capacidad espiritual y moral para permanecer correctamente en todas las cosas escritas en el libro de la ley para ponerlas en práctica. Ningún ser humano sobre la tierra tiene el poder espiritual para guardar toda la ley, todas las exigencias de justicia que Dios pide a través de la ley. Por eso dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. No dice en algunas cosas. No dice en casi todas las cosas. Dice en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, que una persona es maldita si se equivoca tan solo en un punto de la ley. Es maldito si infringe tan solo un pequeño, por así decirlo, un pequeño mandamiento. Se hace culpable de toda la ley. Y por eso la maldición de la ley siempre va a recaer sobre él o ella. Entonces, Pablo es claro al darnos a entender y darle a entender principalmente al pueblo o a la iglesia de Galacia que justificarse por la ley es una total imposibilidad, porque nadie en la tierra podría hacerlo. Nadie podía hacerlo. Entonces, en ocasión de ello, tiene que haber otra persona que lo haga en nuestro lugar. Es decir, una persona capaz de obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar. Porque es que Dios Padre exige que la ley sea obedecida de forma completa o de forma perfecta. Y nosotros, los seres humanos, ninguno puede. Y Jesús lo hizo en nuestro lugar. Jesús lo hizo en nuestro lugar. Ahora vamos a demostrar en uno de los tantos versos, o perdón, o de los muchos textos que argumentan la idea de que ningún ser humano es capaz de obedecer la ley perfectamente. Dice en el capítulo 8 de Romanos, verso 3 y 4. Leamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 3, leámoslo nuevamente en la primera parte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Quiénes son débiles por la carne? Nosotros los seres humanos, débiles por la carne. Entonces, no podemos, no podemos justificarnos por la ley, porque somos débiles por la carne. Y las escrituras muestran que la carne no puede sujetarse a Dios, no se sujeta y tampoco puede. ¿Por qué? Porque la carne de la cual éramos esclavos, pues la carne era nuestra ama, hacíamos su voluntad cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La carne desea lujuria, la carne desea vanagloria, grandeza, la carne desea egoísmo, la carne desea envidia, fornicación, adulterio, la carne desea todo lo que es contrario a la ley. Entonces, cuando una persona llega y dice, voy a ser justificado por la misma ley condena los deseos de la carne que está dominando a esta persona. La ley condena todos estos deseos de la carne. Y al condenar todos estos deseos pecaminosos, la ley maldice a esta o estas personas. Entonces, si alguien dice, voy a justificarme por la ley, está yendo contra un aguijón, contra un clavo, ¿sí? Porque esa misma ley lo maldice. Por tal razón dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, como nosotros no podíamos, por estar siendo esclavos de la carne, por ser débiles en la carne, dice que Dios tuvo que actuar. Dios dice que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesús obró en nuestro lugar para condenar el pecado en su carne. Jesús cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar, ya que nosotros no podíamos. Si leemos Hebreos 10, capítulo 14, dice que el Señor Jesús con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y el texto, leámoslo literalmente. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el texto que precede a esto es que los sacrificios que se hacían con los animales que exigía Dios no hacían al hombre perfecto para siempre, sino que era una limpieza parcial de pecados. Pero dice que Jesucristo, por su obra redentora, con su sacrificio, nos hizo perfectos para siempre a nosotros los santificados, es decir, a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús y que ahora tenemos el Espíritu abundantemente en nuestro corazón y que nos pone en un proceso de santificación. Ahora la pregunta es, ¿nos hizo perfectos por cuánto tiempo? ¿Por 5 años? ¿Por 10 años? No, el texto dice que nos hizo perfectos para siempre. ¿O acaso el texto dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos bajo condiciones? No, nos hizo perfectos. Es decir, Él cumplió la ley en nuestro lugar perfectamente y nos imputó esa justicia de tal manera que Él
nos pone en una posición de personas que han cumplido la ley perfectamente. Y por eso la ley de la justicia nos ampara. Leamos el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cristo obró en nuestro lugar, cumplió la ley perfectamente. Ahora, esa justicia de la ley se cumple en nosotros. Es decir, como Cristo la obedeció perfectamente, esa justicia reposa en nosotros. Eso se llama imputación a nuestra cuenta. Y es como si nosotros lo hubiésemos obedecido perfectamente. Y por eso ahora Dios nos ve, nos mira como personas santas, puras, sin manchas. Y eso es lo que dice el libro de Colosenses. Si leemos Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, es decir, la obra de Jesucristo, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y este es el acto de justificación. Somos tan justos y perfectos a los ojos de Dios como el mismo Señor Jesucristo. Volvamos a Gálatas capítulo 3. Ahora leamos el 11 y el 12. 11 del capítulo 3 de Gálatas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí está ratificando lo que viene diciendo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y reitero, ¿por qué nadie se justifica para con Dios? Porque no hay ser humano que pueda obedecer la ley perfectamente de tal manera que pueda justificarse delante de Dios. Entonces dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es decir, cuando aquella persona cree que solamente creyendo de que la obra de Jesucristo se imputa a su cuenta de tal manera que lo hace justo, en ese momento esa persona es justificada. Cuando pone la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cuando Dios puso la ley, eh, no la puso para fe, sino que Él dijo, bueno, el que cumpla toda la ley perfectamente, completamente, ese será justo. Pero ¿será que alguien puede obedecerla perfectamente? Y la respuesta es no. Por eso es por fe en Jesús, sin las obras de la ley. Y hay muchas personas que dicen, bueno, es por la fe, pero después que somos salvos, que Dios nos ha eh, llamado, nosotros ahora tenemos que preservar o mantener esa justicia de Dios, esa justificación o esa salvación practicando buenas obras, obedeciendo la palabra, por así decirlo. Pero la pregunta es, Pero la pregunta es, si ya Jesús obedeció en mi lugar, ¿acaso yo puedo agregarle más obras a algo que ya es perfecto? ¿Acaso yo puedo cooperar para hacer más perfecta la obra perfecta de Jesús? Si yo digo, yo tengo que portarme bien para preservar mi salvación, mi justificación, entonces estás diciendo de que la obra de Jesús no fue completa, no fue perfecta. Entonces estás volviendo la ley. Entonces, si alguien dice, bueno,
hay que obrar para mantener la salvación, entonces está cayendo de la gracia, porque entonces está creando en Dios una deuda. Es decir, Dios, tú me debes porque yo estoy trabajando, me estoy portando bien. Y esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras está diciendo, oye, si Abraham fue justificado por obedecer perfectamente la ley, wow, este hombre tiene de qué gloriarse. Es decir, él tiene que darse la gloria a sí mismo. Él tiene que adorarse a sí mismo. Oiga, tuvo la capacidad de guardar completamente la ley, pero es imposible. Entonces, cuando él fue justificado por la fe, la gloria fue para Dios. Dice versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él no obró, él no trató de justificarse por la ley para ser contado por justicia, sino que solamente creyó a Dios. Y el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, pongamos un ejemplo. La señora Carmelita es contratada en una casa de familia para hacer oficios domésticos. Al cumplirse el mes, ella tiene todo el derecho de exigir que se le pague por su trabajo. En este sentido, su contratante o su patrón tiene una deuda con esta mujer, ¿sí? Y él tiene que pagar algo que ella hizo. Hay una deuda. Entonces, el salario que él le adeuda no fue algo gratis, por algo que ella no haya hecho, sino por algo que ella hizo. Entonces ya no es un regalo, ya no es gracia, sino deuda. Y así hay muchas personas, se acercan a Dios y tal vez le dicen, bueno Dios, me he portado muy bien, ayuno 3 veces a la semana, visito a los enfermos, no digo malas palabras, soy un hombre de buenos modales, de buenas costumbres, no bebo licor o alcohol. En fin, Dios, me he portado muy bien, entonces creo que debes pagarme, tienes una deuda conmigo y esa deuda consiste en que tú me des tu justicia. En otras palabras, que tú me justifiques de todos mis pecados. Y la pregunta es si realmente este hombre moralmente es perfecto en cuanto a la ley. Y la respuesta, una vez más, es no, no. Porque si este hombre se justifica por lo que él hace, entonces este es un hombre que tiene que darse la gloria a sí mismo por la manera tan perfecta en la que guardó la ley. Pero Dios, sabiendo que ninguno de nosotros es capaz o era capaz de cumplir la ley completamente, mandó a su Hijo para que Él la cumpliese en nuestro lugar.
Jesús vivió 33 años bajo la ley. Es decir, él cumplió y guardó todos los mandamientos, todos los puntos de la ley de una forma total, de una forma completa. Lo hizo en nuestro lugar. Y toda esa acumulación de justicia durante esos 33 años, esa la remitió a nosotros, la remitió a nuestra cuenta. Es decir, hizo una imputación de justicia en nosotros, de tal manera que ahora nosotros somos justos y declarados perfectos delante de los ojos de Dios. Entonces ahí sí, toda la gloria sea para Jesús. Cero gloria para nosotros, porque nosotros no hay una obra que haya cooperado en beneficio de la justificación. Verso 5. Mas al que no obra, que fue lo que hizo Abraham, mas al que no obra, es decir, aquel que dice, bueno, no tengo la capacidad de obedecer perfectamente a Dios, entonces yo voy a creer en Jesús, el que justifica al impío. Entonces dice, mi fe será contada por justicia. En el momento en que tú dices, yo no puedo salvarme a mí mismo, no hay obra que pueda o hay mérito que pueda cooperar a mi salvación, a mi justificación. No hay nada que yo pueda hacer. Estoy perdido. Pues la Biblia, mismo Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, dice, eh, no hay quien entienda. Todos se desviaron. No hay nadie que haga lo bueno. Entonces, no hay una obra que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios. Entonces, voy a creer a Jesús. Voy a creer que Él lo hizo en mi lugar. Y cuando usted cree que Él lo hizo todo, usted pone su fe, esa fe en esa labor de Jesús, usted es justificado allí de todos sus pecados para siempre. Y nadie podrá separarlo del amor de Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni enfermedades, ni nada. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, es por la fe sin agregarle obras. Todo lo hizo Jesús en nuestro lugar. Leamos ahora la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 19, donde una vez más se demuestra que fuimos justificados por la obediencia de Jesús. Dice versículo 19 del capítulo 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por la desobediencia de un solo hombre y una sola vez, todos nosotros fuimos constituidos pecadores, es decir, culpables. Fuimos destituidos totalmente de la presencia de Dios, de su gloria. Por la desobediencia de Adán, nosotros morimos espiritualmente y nos hicimos enemigos de Dios, totalmente ajenos y lejos de todo lo que fuera espiritual, su palabra, su presencia, todo. En contraste de esto dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, es decir, perfectos ante los ojos de Dios. Ahora, nuevamente volvamos a Adán. ¿Quién desobedeció en nuestro lugar de tal manera que esto nos hizo culpables ante Dios? ¿Quién? Adán.
¿Cuántas veces desobedeció? Una sola vez. ¿Cuántas veces obedeció Jesús? Una sola vez. La vez que estuvo aquí en la tierra durante 33 años. Con una sola ofrenda, todos nosotros fuimos declarados perfectos ante Dios. Le quiero leer nuevamente. Así también por la obediencia de uno. No dice la obediencia más mis obras. Obediencia más ciertas condiciones. No, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esto es lo que muchas personas no quieren entender y tratan de obedecer la ley. Tratan de eh, eh, hacer buenas obras para de alguna manera sentirse justos ante Dios, pero no reconocen que ya Jesús obedeció en su lugar toda la exigencia de justicia de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 3, leamos el versículo 12. Y la ley no es de fe, ya lo leímos, ¿cierto? Sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora dice, Cristo nos redimió, es decir, nos liberó de la maldición de la ley, es decir, que ya no somos malditos, ¿sí? Ya no somos malditos. Él nos compró a precio de sangre y en nuestro lugar, Él fue quien se hizo maldito, porque las horas en que Él estuvo crucificado en una agonía indecible, indescriptible, dice la Biblia que Él recibió toda la maldición de la ley en toda su humanidad, en todo su ser. Él recibió la maldición de la ley como en Él reposó todos nuestros pecados. Entonces allí estaba la ley condenando todos esos pecados que estaban en su carne en ese momento. Nuestros pecados estaban en la carne de Jesús. Y como los pecados nuestros son condenados por la ley, entonces toda la maldición de la ley en esos momentos de angustia recayeron sobre nuestro Señor Jesús. Entonces, como en ese momento toda la maldición de la ley recayó sobre él, en ese momento Dios le dio la espalda. En ese momento lo destituyó de su gloria. Y toda esa maldición era para nosotros. Toda esa maldición nos pertenecía a nosotros. Todo abandono de Dios hacia Jesús nos pertenecía a nosotros. Pero Jesús lo hizo todo en nuestro lugar. Y Jesús vivió una angustia muy grande, indescriptible. Estaba maldito en la cruz. Y tanto fue así que llegó el momento en que él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Como Jesús recibió toda esa maldición, eh, nosotros ahora somos benditos. Es decir, Jesús recibió la maldición de la ley para que nosotros en intercambio recibiésemos la bendición. Verso 14, por lo tanto, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, como no hay ninguna ley que nos condene a causa de nuestros pecados, ahora somos bendecidos en Abraham. Somos bendecidos y no hay nada que nos pueda condenar. Somos salvos para siempre.
Dice, a fin de que por la fe, no dice obras por ningún lado, recibiésemos la promesa del Espíritu. Como creímos, recibimos abundantemente el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y dice que toda persona que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es esa nueva naturaleza que en nosotros nos hace renacer. Ahora tenemos la capacidad espiritual de obedecer a Dios, de guardar sus mandamientos, de permanecer en Él. Una persona, por lo tanto, que haya sido justificado, lo evidencia de forma práctica en la obediencia, en la justicia. Una persona que ha sido justificada eh, lo demuestra en sujeción, en la práctica de la justicia, en el amor, porque dice Primera de Juan que todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado, que todo aquel que es nacido de nuevo ama a su prójimo, que todo aquel que ha nacido de nuevo permanece en los mandamientos de Dios y ama a Dios. Ahora, esta práctica de buenas obras no, no las practica para alcanzar la justicia de Dios, sino que estas buenas obras ahora son el resultado o la evidencia de que esta persona ha sido justificada. Entonces, repito, lo diré de nuevo, una persona justificada practica buenas obras como resultado precisamente de haber sido justificada y no a lo contrario, no obra en bien para merecer, para alcanzar la justificación o para preservarla. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Para terminar, leamos Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo está diciendo, oigan, ya yo los liberé de la maldición de la ley y del pecado. Compórtense como libres. Es decir, les está diciendo, oigan, no vuelvan nuevamente a pretender de que ustedes de alguna manera preservan la justicia de Dios o la salvación, eh, creyendo que tienen que obrar de tal o cual manera, que tienen que guardar tales mandamientos. O sea, no vuelvan a, a, a comportarse como esclavos. Es decir, no vuelvan a comportarse como malditos. Ya ustedes han sido libres. Porque recordemos que Pablo estaba molesto, enojado, porque estos se habían desviado, creyendo que por guardar buenas obras de alguna manera preservarían su justicia. Entonces ellos habían caído en el error de que eh, se alcanzaba la salvación plena, creyendo en Jesús más las buenas obras. Verso 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada los aprovechará Cristo. ¿Qué quiere decir para nuestros días? Hombre, que si ya Cristo obedeció perfectamente en nuestro lugar y nosotros seguimos pensando que tenemos que hacer algo más para agregar a la obra perfecta de Cristo, para hacerla más perfecta, entonces, ¿de qué sirvió lo que hizo Cristo por nosotros si tú crees que tú puedes obrar para preservar tu justicia, tu salvación? De nada te aprovechará Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Nada, porque estás menospreciando su obra perfecta. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dicho en otras palabras en nuestro tiempo, que si tú dices, si tú piensas en tu corazón diciendo, bueno, eh, yo voy a portarme bien, voy a tener ciertos méritos morales,
voy a hacer esto que dice la palabra y lo otro y la ley, eh, para de alguna manera mantener mi salvación, mi justicia de Dios en mí. Entonces tú nuevamente estás cayendo en esclavitud. Entonces, si es así, lo que la obediencia de Jesús no vale un peso, entonces estás obligado nuevamente a guardar toda la ley. Y que reitero, nadie puede hacerlo. De todas las personas que dicen, no, tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro para mantenerte justo ante Dios y aceptable. Bueno, si tú piensas que es así, entonces eh, desecha la obra perfecta de Dios y continúala tú. Y Dios dice en su palabra que nadie puede. Verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, los que por la ley exigen eh, el pago de una deuda, entonces del regalo habéis caído. Es decir, fuera gracia de Dios, yo busco justificarme por la ley, entonces de Cristo te has desligado. No hay gracia, se pierde la gracia, porque o es la gracia de Dios o tus obras, es alguna de las dos. Ya sabes que si es por ley, siempre vas a vivir bajo maldición, pero si es por gracia, vas a vivir siempre eternamente en bendición. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Solamente por la fe. Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, no vale obra X que tú hagas, ni la obra Y que tú hagas, ni el comportamiento que tú tengas, nada de eso vale, sino la fe que obra por el amor. Dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones y el fruto del Espíritu Santo es el amor. Y una persona cuando tiene el Espíritu Santo, lo motiva el amor. Y este amor conlleva al creyente a no practicar el pecado, sino a practicar la santidad, la justicia. Una persona que haya sido justificada, obra por la fe, obra por el amor. Entonces, esa fe que justifica motiva al ser humano interiormente a obedecer a Dios, a deleitarse en Él, a ver a nuestro Señor como lo más grande del universo, a ver la palabra como esa verdad absoluta en la cual se goza. Dice el libro, el libro de Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que si alguien dice, yo tengo la fe salvadora, pero vive una vida desordenada, una vida de injusticia, una vida de pecado, esto sea tal vez porque la salvación no ha llegado a esta persona, porque una de las evidencias de que una persona tiene la fe que lo ha justificado es una fe que lo conduce a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces concluimos, el hombre, el pecador es justificado por la fe y no por las obras. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo es justificado para siempre delante de Él.